de terror siempre han sido una cosa que evito, no porque no me gusten, sino porque de verdad a la persona que la está viendo conmigo no le hago la experiencia muy divertida que digamos. ¿Por qué? Porque a veces las encuentro muy sosas, toda la tragedia parece a veces muy divertida, entonces como que más que asustarme viendo una película, me estoy riendo y le quito como lo importante, ¿no? Cuando va a ser el clímax del susto, siempre digo como, ay, ya, ay, te van a asustar, ya, ¿para qué, no? O sea, lo que sigue, ya sabemos que ahí el asesino va a aparecer y en la noche con el cuchillo en la mano. Entonces, poniendo esto en contexto, hablaba yo con mi lead de audio y me dices, Rich, necesito por favor que juegues estas referencias de juegos para que tomemos la esencia de eso. Y me da ejemplos como Outlast, Resident Evil 8, Dead by Daylight. ¿Y qué pasa? Que con las películas me río, pero con los juegos pasa lo contrario. Yo con los juegos me pongo súper nervioso, me tiemblan las manos, me sudan las manos y soy la primera persona que al susto ya soltó el control y dijo, no, ya, esto es para los fuertes, yo no le entro. Entonces, le digo a mi lead, ¿sabes qué? Sí, voy a ver esas referencias, voy a jugar, que no sé qué. Y pues adivinen qué. Me puse a ver streamers que veía cómo se asustaban para entender qué era lo que les hacía asustarse viendo los juegos de miedo que yo no quería jugar. Entonces, con esto me gustaría hacerles una pregunta para que vayan como pensando, indagando, y es, ¿qué hace que un sonido nos haga reír y otro nos haga brincar del miedo? ¿Ok? Ténganlo en la mente y lo vamos a ver más adelante. Aquí está la agenda. Vamos a platicar un poquito de mi experiencia trabajando en Killer Clowns from Outer Space, The Game. Soy sound designer del proyecto, entonces vamos a hablar un poquito, les voy a dar una introducción mía, les voy a hablar sobre lo que es la dualidad sonora para mí, vamos a hablar de un par de retos que tuve y hablar un tantito de los resultados y conclusiones de esto. Ahora sí, mucho gusto, soy Rich Cervantes, soy ingeniero en audio especializado en producción de audio para cine y televisión. No me dedico nada a eso, soy completamente adepto a los videojuegos y pues como pueden ver llevo un poquito más de 6 años en la industria. Actualmente trabajo para TeraVision Games, es un estudio colombiano que recientemente lanzó Killer Clowns from Outer Space y pues estamos trabajando en otra IP que todavía pues, no ha sido anunciada ni nada. Eh, Fuera de eso, también trabajo con distintos estudios independientes, como lo puede ser Ogre Pixel, VR Demons, Hammerbyte, Amano en el Ranita Fishing Team, The Astronauts que está en Polonia, Balam Games, Oda Click en Argentina y Second Half de Estados Unidos. También soy el líder y cofundador de Game Audio Latam, que es una comunidad enfocada a promover y resaltar el trabajo de profesionales del Game Audio en toda Latinoamérica. Me da mucho gusto ver a caras conocidas que son miembros de esta comunidad. Qué bueno que están aquí. Me dan muchas fuerzas y ánimos para estar aquí enfrente, porque pues esta plática es especialmente para ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, también soy el co-host del podcast Pixeles y Decibeles. Quienes son de la comunidad ya lo saben, pero pues si no, es un podcast en el que hablamos de todo lo relacionado al game audio de una manera muy, muy cool, ese mero. Y relajada. Entonces, échenle ahí una escuchada si les interesa el tema. Y bueno, también soy mentor de Game Audio Latam. Aquí, estos son unos cuantos proyectos en los que trabajé. Ese podría ser el video 0.5. Son unos cuantos GIFs respecto a los proyectos en los que he estado. Como pueden ver, pues allá arriba está Witchfire, Killer Clowns. Este es un juego que recién anunciamos, que es de Karate Kid. Está Lonesome Village, está Hidden in My Paradise, que pues estos los pueden ver de este lado. Ranita Fishing, tenemos Señor Salmón, no me acuerdo qué otro. Y el de Second Half, que es Meanwhile in Sector 18. Ah, ok. El de en medio de hasta abajo es Dilemo. Es un juego que trabajamos con Pictoline hace un par de años. Ok. Listo. Pues vamos a romper un poquito el hielo, vamos a hablar rapidísimo de qué es el game audio. Esto es una pregunta que yo también a veces me he hecho
quienes están en la comunidad se lo han hecho demasiadas veces de qué demonios es el game audio, a qué nos dedicamos y por qué. Y básicamente el game audio es un departamento muy importante dentro del desarrollo de videojuegos. Muchas veces lo quieren ver como un accesorio o un servicio extra o post juego que, pues déjenme decirle a los que son desarrolladores aquí, no, este servicio debe de ir, no es un servicio, este departamento debe de ir desde el inicio de un juego, desde la preproducción de un juego, para que ustedes vayan teniendo en cuenta qué es y cómo va a funcionar el audio dentro de sus proyectos. Muchos de los que son amigos aquí, desarrolladores que me conocen, saben que les he intentado evangelizar de mil maneras para que ocupen el game audio desde muy temprano inicio del proyecto. Y bueno, pues en este departamento hay distintos roles. El primero, bueno, primero no, pero no por orden, lo pongo ahí porque es lo que soy. Es diseñador sonoro, que somos los que nos encargamos de sound effects, folies, ambientes y todos los efectos de sonido que se puedan imaginar. Después están los compositores musicales, como muchos de mis amigos que están aquí, son los que se dedican a componer y a crear las piezas originales de música para sus proyectos. Y con eso pues también podemos incluir fanfarrias, stingers, cosas que son efectos musicales, más que efectos sonoros, son efectos musicales que le dan vida a los proyectos. Y ahora hay un nuevo departamento que es el departamento de audio técnico o Technical Sound Design, que son las personas que se encargan de crear sistemas de audio dentro del engine. ¿Ok? Y bueno, pues el game audio básicamente es como si hoy en día si ustedes se ponen a pensar y se imaginan a The Legend of Zelda o Mario Bros. Sin los sonidos clásicos que ocupan, pues claramente la experiencia jamás va a ser igual. Entonces, ¿qué pasa? George Lucas en alguna de sus entrevistas, en algunos de sus momentos claves, él mencionó y dijo que el sonido era el 50% de la experiencia de ir al cine. Pero, pues yo digo que el sonido es el 50% de la experiencia de jugar videojuegos. No lo dice George Lucas, lo digo yo. Y bueno, pues con eso creo que le puedo dar mucho mérito al señor George Lucas, pero cuando algún día les pregunten el audio de videojuegos, acuérdense que yo dije eso. Ok, vamos con definir un poco qué es la dualidad sonora y por qué demonios estoy queriendo hablar de esto. Básicamente, o sea, si me ven con el celular es porque tengo notas y porque esta es la primera vez en la que estoy hablando en vivo respecto a Killer Clowns y sobre la tesis que yo creo que fue mi trabajo en ello. Entonces tengo aquí un par de notas, así que no tengo una excelente memoria, así que échenme la mano y hagan de cuenta que no lo estoy haciendo. Ok, pues la dualidad, según la Real Academia Española, es esto. Es una existencia de dos caracteres o fenómenos distintos en una misma persona o en un mismo estado de las cosas. Súper fancy, súper de diccionario, pero nos da idea más o menos de qué es lo que yo quiero hacer entender con este punto. Para mí, el concepto de la dualidad sonora engloba la capacidad de un sonido o pieza musical de evocar sentimientos y emociones completamente opuestas de lo que deberían de ser. Veamos el sonido como dos caras de una moneda. Hay sonidos que te pueden hacer completamente feliz o sonidos que pueden hacerte completamente triste. Entonces podemos empezar a entender el concepto por ahí de que estamos hablando que la dualidad sonora son un sonido que puede tener dos efectos. ¿Ok? Luego, entendamos también que la dualidad sonora o la dualidad puede existir dependiendo de muchas cosas. Nosotros en el audio podemos ocupar distintas cosas para que esto funcione. Lo primero es saber manipular los distintos elementos que contamos naturalmente con el sonido. Tenemos el tono, tenemos el timbre, el ritmo, y estas cosas nos ayudan a nosotros a poder como manipular y hacer que la gente sienta distintas emociones. ¿Ok? Por ejemplo, los tonos podemos manipularlos a que de repente podamos hacer un sonido más agudo y pueda tener un efecto de tensidad en una persona. Pero si modificamos el tono de un sonido que sea más grave, podemos hacer que la persona se llegue a calmar gracias a las frecuencias bajas que el sonido puede emitir. Ajá. El timbre
también podemos verlo como una cosa, como si fuera la huella digital de un sonido. Es esa característica única que tiene que lo diferencia de otros sonidos. Podemos ver el ejemplo de una flauta, ¿no? Una flauta bien tocada va a sonar súper bonito, súper melódico, pero si de repente le soplamos más fuerte a la flauta, va a sonar horrible, va a sonar súper, distónico, no, que no, el tono no va de acuerdo a como debería decir. Una disculpa, amigos compositores. Y bueno, con el ritmo podemos modificar también la urgencia o la calma de las cosas. ¿Quién no se puede acordar del ritmo de alguna canción con la que hacen ejercicio? Siempre van a buscar ritmos altos de 200 BPMs para poder agarrar este ritmo a la hora de levantar pesas o correr. Y cuando queremos relajarnos siempre ponemos cosas más abajo de los 120 BPMs para que estemos un poquito más tranquilos a la hora de trabajar. Eso mismo pasa con los videojuegos. Si podemos poner ejemplos, tenemos el ejemplo a lo mejor de no sé quién haya jugado Five Nights at Freddy's, pero podemos ver a este niñito, no recuerdo cómo se llama, el ejemplo me lo dio mi hermano, él tiene 16 años. Y ese niñito, por lo que tengo entendido, por lo que vi en streams y todo, hace un sonido, se ríe, simplemente escuchas un jiji. Pero en el contexto del juego, pues ese sonido tú lo podrás escuchar o sea, si estamos aquí y alguien le hace jiji, no falta el que se ría conmigo y le diga, qué cagado ese güey. Pero si de repente apagamos la luz y eres el único en la sala a las 3 de la mañana y escuchas jiji, se hacen del baño. O yo lo haría, yo lo haría. Y lo mismo pasa con otros juegos, ¿no? O sea, tenemos el ejemplo de Lethal Company, que por más que estos monos parezcan súper bonitos o a lo mejor indefensos, el único sonido que hacen es el de un cascanueces, un clac, y disparan un escopetazo y te matan. Y lo mismo quisimos nosotros plasmar en Killer Clowns con nuestros payasos. Podrán verse a lo mejor feos de la cara, pero es un payaso, ¿no? O sea, ¿qué payaso está guapo en esta vida? Entonces vayamos a la tesis del juego, vamos a empezar a hablar de lo interesante. Y es que Killer Clowns from Outer Space, como pueden ver ahí, es un juego multijugador asimétrico de horror, donde pues estamos basados en la emblemática película de 1988 y pues estamos en la batalla entre payasos y humanos. Los payasos vienen a conquistar Crescent Cove y como humanos pues tenemos que huir o morir. Y los payasos tenemos que aniquilar y conquistar el mundo. Como se los mencioné, pues Killer Clowns está basado en una película de 1988 hecha por los Chiodo Brothers. Esta película es una película que en su momento a la gente le gustó, pero si la ven hoy en día es súper cheesy, súper... Pero toca un concepto que es la dualidad. Toca esto que hablamos desde el principio, y es que ocupan el elemento de los payasos, algo cómico, y lo vuelven en algo de terror cósmico. O sea, ¿quién se iba a imaginar que los payasos iban a venir del espacio a conquistarnos? Dualidad, o sea, puede existir. Estamos mezclando dos cosas en un mismo lugar. Entonces, ahora vamos a hablar de los retos que uno, como parte del equipo de Sound Design, tuvo que enfrentar para poder hacer que este juego tenga una dualidad sonoro y que funcione para que los jugadores hoy en día se diviertan y hagan cosas loquísimas con el juego. En estos retos pues vamos a tocar temas de diseño sonoro, integración, y esto lo veremos en resultados de gameplay. No toco la parte de la música porque la música es un tema que ya estaba arreglado con el publisher y era de parte del compositor original de la película. Nosotros, el lead de audio, que es nuestro compositor también del departamento, llegó a componer ciertas piezas, pero era casi aprobadas por él, que fueran de acuerdo a... Entonces, una disculpa que no toque tanto la música, pero vamos para allá. Ok, el primer problema que nos encontramos en el sound design es de que teníamos que trabajar con una IP existente. Esta película, como les dije, salió en 1988, ya tenía un diseño sonoro específico hecho para la película. ¿Y qué pasa? Que el dueño de la IP, que en ese momento, bueno, en este momento es MGM, quería que el sonido fuera el mismo o muy similar al original de la película. Entonces, para nosotros fue toda una cosa que tuvimos que trabajar y pensar desde el inicio, porque pasa que
me acuerdo muy bien de mi primer tarea en Killer Clowns cuando entré al equipo. Ya tenía como un año que habían empezado el proyecto, entonces yo entré más o menos tarde. Y mi primera tarea era hacer el sonido de cuando estos payasos brincan. O sea, bien cheesy, lo van a ver ahorita en el clip, pero estos payasos brincan así hacia la nada y se van. Tienen un sonido súper cómico, pero muy especial, en el que quise buscar, quise analizar cómo lo habían hecho, pero no hay información. La única información es un clip en YouTube de movie clips, o de la película original. Así que tuve que empezar a ideármelas, probar con sintetizadores, probar con distintas capas de diseño para poder dar a este resultado. Obviamente no va a ser igual, pero tuvimos que acoplarnos a esto, encontrar esta dualidad entre cómo agarrar una IP existente y transformarla que es algo propio. Es complicado. Si me ayudas con el primer videito, por favor. Ok, como vieron, un sonido muy ochentero. ¿Quién sabe cómo lo hicieron? Yo creo que a lo mejor agarraron una espátula o algo y le hicieron así, justo. Ok, ese fue mi intento para poder recrear ese sonido. ¿Qué hice? Fueron sintetizadores, fue también yo haciendo sonidos igual con un pedazo de lámina que tenía para soldar, o sea, ni siquiera era algo grande, era algo del tamaño del celular y le estaba haciendo así para que sonara algo. Y logré llegarle al resultado y, y- y se pudo. De ahí en adelante fuimos trabajando para que todos los sonidos fueran lo más parecidos a la película. Después, encontrar esa dualidad. ¿Qué pasa con la dualidad? Necesitamos que el jugador sienta y crea que los payasos son asesinos, pero no podemos quitarle ese elemento cómico que tienen. ¿Qué pasa? Que si nosotros escuchamos a un payaso, si ahorita yo invito a un payaso a caminar, por más que sus zapatos estén enormes como los míos, pues no va a dejar de sonar así, claro. Entonces teníamos que buscar algo que lo hiciera tétrico, pero al mismo tiempo divertido. Entonces decidimos, muy fácil, agregarle squeaks a sus zapatos. Entonces cada que caminaban se escuchaba como estos silbatitos del chipote chillón, así. Pero ¿qué pasaba? Que cuando nosotros éramos del equipo humano y escuchábamos a un payaso caminar por donde estábamos nosotros, era como, uy, güey, ya, hay que escondernos o hay que conseguir un arma porque este payaso viene a darnos en la torre. Y pues fue lo que logramos en el proyecto. También con las armas, ¿qué pasa con las armas? Tú veías las armas y parecían unas pistolas de Nerf de juguete básicamente y necesitábamos hacer que sonaran a eso, pero como armas letales que convierten a las personas en algodón de azúcar. ¿Ok? Sí, dualidad. Hacer que lo cómico se vuelva horrorífico. Así que intentamos mezclar diferentes cosas, diferentes sonidos y diferentes texturas para que esto llegara a funcionar y supiéramos que teníamos en la mano como payaso un arma poderosa, pero al mismo tiempo un arma divertida que mata y convierte en algodón de azúcar a nuestros enemigos humanos. Podemos reproducir el videito 3, por favor. Y creo que ya se repitió. Podemos ir con el 4.
Como pueden ver, las armas tienen hasta muñequitos. O sea, tienen títeres ahí. Ok. Y bueno, vamos rapidísimo con el reto de la implementación. Vamos a irnos un poquito rápido porque nos quedamos ya sin tiempo. Una disculpa que me alargué. Pero, bueno, en cuanto a la implementación, lo que queríamos era llevar al límite estos sonidos a la atención. Queríamos que el jugador estuviera al límite de la atención todo el tiempo. Entonces lo que buscábamos es que hubieran sonidos asociables y disasociables. Ajá. Básicamente era sonidos en cuanto me refiero a sonidos asociables, son sonidos que nosotros como humanos sabemos qué son y que nos van a alarmar. Por ejemplo, las alarmas. Un sonido de alarma puede llegar a distraernos, puede llegar a alarmarnos, o sea, perdón que lo mencione, pero ¿quién no ahorita que vivió el temblor del 2018, si escucha la alarma sísmica, le entra estrés postraumático? Eh, y con los sonidos no asociables o inasociables, son sonidos que no sabemos reconocer, pero nos ponen en estado de alerta. En este caso usamos drones y sonidos que no fueran reales para justamente causar esa tensión en el jugador y que no lograra reconocer si estaba pasando algo o que el simple hecho era que lo queríamos mantener tenso todo el tiempo. Eh, y bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. No les pongo este video porque dura un poquito. Listo, ok. Y bueno, con esto llegamos a las situaciones al gameplay, a los resultados. ¿Qué pasa? Que nosotros quisimos hacer que este juego fuera lo más tétrico, lo más horrorífico pero divertido posible y la gente lo tomó de una manera muy divertida. Podemos poner el video 7. Y el 6 me parece. El juego tiene chat de proximidad. Y así es como el sound design se logró convertir en algo más que horrorífico, cómico. Y con eso pues cerramos la presentación. Muchas gracias. Ya podremos platicar de conclusiones después, pero me dio un gusto estar aquí. Ahí están mis redes por si gustan seguirme en el Twitter, seguir a Game de Latam y pues ahí en este QR pueden encontrar todo lo relacionado a. Muchas gracias.